Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Me acompaña mi colega y aliada Karina Mariani desde Buenos Aires. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Maybor? Y bueno, en una nueva charla vamos a entrevistar a Guillermo Laferrière. Guillermo es un militar, es un académico, es un especialista en cuestiones geopolíticas y viene acertando en analizar los pasos militares, la estrategia de ambos lados y entendiendo de alguna manera cuáles son los alcances de lo que se nos escapa. Nosotros podemos muchas veces pensar políticamente la cuestión, pero si no entendemos el funcionamiento de la guerra, no entendemos lo que pasa. Así que me parece el ideal, Guillermo Laferrière, para charlar con nosotros. Así es, y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que por cierto es veterano de la guerra en las Malvinas, también es experto en conflictos y seguridad global. Un invitado de lujo y ya lo vamos a escuchar porque vamos a hacer un análisis desde el punto de vista militar y estratégico. Antes quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están incorporando a nuestras diversas plataformas y también a nuestros amigos grandiosos del Super Chat. Muchísimas gracias a Lontan, a Norma Flores, nuestra querida Norma Flores. Migdala Chirinos no puede estar porque sigue sin internet, es increíble. Un abrazo, María Isabel Valencia y todas aquellas personas, también a Lontan que está acá y bueno, todos los que vengan. Tenemos muy probablemente cada vez que hablamos ahora del caso de Ucrania aparecen unos bots, así que estén preparados los chicos de las llaves para que empiecen a cerrar. Ustedes identifican quiénes son bots y quiénes no. Pero bueno, vamos a empezar esta conversación porque realmente hay muchos puntos que tocar. Hemos visto, no se sabe si es una buena noticia o no, muchos la advierten como una buena noticia, y es que los rusos y los ucranianos pactaron corredores humanitarios para evacuar a los civiles en una especie de alto al fuego por unos días, es decir, no está completamente claro cuál es el calendario que se va a tomar para este tipo de acciones, pero hay muchas consecuencias en relación a ello. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado para que nos explique exactamente cómo ve él este aspecto que prácticamente se esperaba, porque muchos ya habían estado especulando al respecto. Bienvenido, don Guillermo Laferrière. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Maybor, Karina. Muchas gracias por invitarme y creer que puedo ser útil. Así es, empecemos sobre esta última acción que se ha tomado. Esto representa una buena noticia porque va a haber la posibilidad de sacar a civiles. Las cifras no están claras. Pareciera que hay un abultamiento de lado y lado, como suele ocurrir en este caso, pero la idea de sacar, de crear corredores humanitarios, la ONU ha advertido que aproximadamente hay 1 millón en lo que va de conflicto y no sabemos cuántos vienen. 1.700 millones de dólares es lo que se está pidiendo para atender la crisis de refugiados en esta primera etapa. No sabemos cuánto va a costar. Adelante, don Guillermo. Bueno, el tema del corredor no indica necesariamente que esto cese en las operaciones militares. Lo que yo interpreto como corredor, sin haber profundizado en lo que esto puede llegar a suceder, que han firmado, es que se establecerán en los distintos lugares donde se está combatiendo un espacio físico en donde no habrá acciones militares y donde serán vigiladas de alguna manera y donde se podrá evacuar, como estabas diciendo tú recién, supongo que no ha de ser solamente a los civiles, sino que quizás se favorezca alguna autorización de evacuación de heridos en combate. Este tipo de cosas no es... No, creo que perdimos a Guillermo, Karina. ¿Karina? También perdimos a Karina. Okay. Acá está, a Karina no la perdieron, Karina está acá. Bueno, creo que perdimos a Guillermo, no sé si buscamos la vía para poderlo recuperar. Sí, vamos a ver si lo recuperamos. Mientras tanto, te consulto, Maybor, ¿vos pensás que el tema, viste que digamos, no se sabe bien, cada parte está diciendo, está inflando las cifras de bajas del otro y demás? ¿Vos pensás que este dinero que se estimó de ayuda
a los refugiados y demás, ¿va a estar disponible? ¿Vos esto lo ves como real, como posible? Bueno, pareciera que sí, que se están haciendo los esfuerzos, así como también pues se ha discutido. La ONU y particularmente la Oficina de Refugiados ha señalado que se está pidiendo y que quieren que se manifiesten lo antes posible, pero no existe el dinero ya para ser usado. De hecho, ayer se escucharon voces críticas donde se señalaba que era necesario que se metiera el dinero en la cuenta para poder ser usado porque ya había más de 500,000 refugiados, ahora la cifra parece de 1,000,000. Esto es un asunto que tomó, pareciera, a la Oficina de Refugiados y a todas las instituciones que se encargan de esto por asalto, por sorpresa. No estaba previsto esto. Bueno, fíjense que ahora nuestro invitado nos lo va a explicar, pero creo que el dinero no está disponible en estos momentos. Hoy en la mañana, de hecho, recibimos unas notas de prensa, los que estamos cubriendo la ONU, en el que se explicaba que era necesario que se soltara el dinero, los fondos, y esto viene como añadidura a otros asuntos que tienen que ver con refugiados a nivel mundial. Vale la pena destacar que en el caso de la ONU ha atendido la crisis migratoria que viene desde hace mucho tiempo por parte de Rusia, también de Afganistán, que se dio cuando Estados Unidos sacó las tropas de una manera bastante, si se quiere, poco planificada. Y luego está el tema de Venezuela, que son más de 6 millones de personas que han salido del país y los refugiados se calculan que sean entre 4 y 5. Y esos fondos han sido entregados de una manera muy lenta a los gobiernos o instituciones que se encargan de cubrir la crisis de refugiados que existe hoy a nivel mundial y que esta es apenas un trocito de esa torta que pues se prevé va a ocurrir. De hecho, se ha señalado que ese primer millón de personas que se calcula ha llegado a Polonia, entre otros países, equivale a prácticamente una muy primera parte y ellos estiman que sean muchas más las personas ahora con la apertura de estos canales humanitarios. Muy probablemente esa cifra se vaya a multiplicar en el día de hoy y mañana. Hemos visto cómo las informaciones, y dicho sea de paso, reiteramos que es muy importante entender el proceso porque nosotros estamos al frente de una guerra híbrida. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Las guerras híbridas van acompañadas de movimientos que tienen que ver con campañas de desinformación, con falsas noticias, con laboratorios de troll, en los cuales, por cierto, Rusia es prácticamente un actor principal. Creo que hemos recuperado a nuestro invitado. Vamos a ver. Guillermo, ¿nos escuchas? Sí, vivo en Argentina, no, no en Nueva York, y la internet a veces se va. Te decía, es habitual que se haga esto, pero no creo que esto detenga las operaciones militares de Rusia. No le conviene a Rusia hacer eso, porque mantener una presión militar sobre los ucranianos es lo que ha hecho que se sienten ahí, no otra cosa. Recordemos que al tercer o cuarto día los ucranianos estaban pidiendo una tregua, así que no creo que le convenga a Rusia, sí en términos de relaciones públicas, mostrarse abierto para atender este desastre humanitario, pero no creo que vayan a detener la operación militar, de ningún modo. Me extrañaría muchísimo. A nosotros también creemos que eso es más bien la preparación para un alargamiento del conflicto y muy probablemente, si se quiere, un escalamiento en el uso de la fuerza. Sin embargo, aquí en Estados Unidos se ha dicho que no van a enviar tropas, no sabemos si eso se va a mantener, porque aquí pues la política también es bastante cambiante, pero inicialmente, Guillermo, también quisiéramos que nos plantearas tu opinión sobre lo que es la estrategia militar o lo que se puede apreciar de ella en Rusia. Se considera Rusia una gran potencia militar, pero hemos leído incluso hasta un premio Nobel que ha escrito que él pensaba que era así y ahora pareciera que no es así. Las fallas y todo eso que se está informando representa una parte del plan de propaganda y desinformación
¿O es que realmente los rusos no tenían gasolina para los tanques? Porque se ve muy obvio, ¿no? No, yo te lo pongo con este ejemplo. Cuando Estados Unidos atacó en el 2003 Irak, tardó hasta alrededor de casi 40 días en llegar a Bagdad. 40 días en llegar a Bagdad. Los rusos iniciaron su campaña y al primer día ya tenían una operación aeromóvil masiva sobre uno de los aeropuertos militares de Kiev, la capital de Ucrania. Estamos hablando de Kiev, de Ucrania, perdón, un país casi del tamaño de Francia, donde los rusos, desde el inicio de las operaciones, a hoy casi 7 días de las operaciones, tienen a Kiev casi rodeada, una franja que va desde el este de Kiev hasta casi Odessa, circunvalando toda la frontera, todo el límite oriental y hacia occidente de Ucrania, bajo el control ruso. La armada ucraniana desapareció del planeta el primero o el segundo día. La Fuerza Aérea Ucraniana, sucedió lo mismo entre el primero y el segundo día. La Fuerza Aérea Ucraniana opera con drones nada más. Se están generando avances permanentes de los rusos en distintos frentes que si ustedes me preguntan después les puedo decir cuáles son. Se están generando además oportunidades tácticas para las fuerzas rusas para otros tipos de maniobras y otras acciones que pueden llegar a reforzar. Recién los rusos han empleado su primer escalón de combate y se presume que el segundo es el que está arribando y todavía no han metido todo. Y a pesar de la destrucción masiva que han generado, de los ataques a civiles, todavía se están autolimitando. Entonces, voy a lo que vos me preguntabas, las fallas logísticas. Toda operación militar, toda operación de cualquier país tiene fallas logísticas que pueden darse por distintas causas. Por unas, porque calcularon los logísticos mal los consumos que iban a haber en una determinada operación. Otras, porque al contrario, hubo éxito en la operación y vos comenzás a avanzar más allá de lo que tenías previsto, con lo cual tus consumos crecen. Entonces, o los malos cálculos. Todo ese tipo de circunstancias hacen que pueda haber elementos que circunstancialmente tengan escasez de comida, de munición, de combustible, de los efectos que sean, pero eso hasta que el tren logístico se acomode. Eso es común en la guerra. También es común en la guerra que un vehículo se descomponen por causas que tienen que ver, están ajenas al combate o a la acción militar del enemigo. Y eso lo que se hace normalmente es ver inmediatamente en una columna de marcha si admite reparación o no. Si no admite reparación, se abandona el vehículo y la tripulación es repartida entre el resto del personal y se sigue avanzando. Yo en eso no veo problemas. Me parece que hay más una acción psicológica de los dos lados con respecto a eso. Sí creo que los rusos han absorbido una cantidad importante de bajas, que no tengo idea cuáles, por el tipo de operaciones que han estado realizando, que son avanzar en columnas muy rápidas, muy potentes, tratando de penetrar lo más posible en el territorio ucraniano, pero que eso les dejó flancos para que operen los ucranianos. Pero cuidado con esto. Cuando yo digo flancos para que operen los ucranianos, no tenemos que pensar en masas de vehículos blindados o mecanizados ucranianos accionando sobre los flancos de los rusos, porque no pueden hacerlo, porque no tienen fuerza aérea que les proteja el cielo los ucranianos. Entonces, sí lo que pueden hacer es accionar sobre el flanco de esas columnas con los misiles Javelin que les dio Estados Unidos o los AT que les dio el Reino Unido. Es decir, pueden causar ese tipo de daño que le ha causado, y valga la redundancia, bajas a los rusos. Lo que vamos a ver ahora es, me parece a mí, que se está reconfigurando todo esto y que los rusos van a apelar a que baje la cantidad de bajas que se les produzca a ellos por esta aceleración y avanzarán quizás más lento, pero con un costo muchísimo más duro para los ucranianos, porque van a utilizar mucho más violencia de fuego que tienen los rusos. Maybor, Karina, podrían haber hecho un desastre aún peor que el que han causado. Aún peor que el que han causado. Esa es mi mirada con respecto a esto, ¿no? A ver, Guillermo, te consulto porque en estos días se está diciendo mucho que hay un cambio de estrategia en los rusos. Todo el tiempo, en todos los medios que está saliendo, viste que empieza a salir a un lado y sale en todos lados. Es muy difícil, como indicaba Maybor, saber qué de todo esto es propaganda, qué de todo esto es una acción, digamos, de agenda setting o psicológica, y qué es realmente, si Rusia de alguna manera
viendo, o bien esto que no sabemos si es real, de que se le complicaba de alguna manera en el terreno, o que se le complicaba en el campo comunicacional y que eso le generaba, digamos, una cuestión que tiene que ver con alargar esto en el tiempo y que las acciones realmente les empiecen a hacer, las sanciones económicas, estoy hablando, realmente les empiecen a hacer estragos, o que específicamente quizás aquellas alianzas con las que contaron, de alguna manera se pusieron de perfil caso China. Entonces, ¿existe este cambio de estrategia? Después te hago otra pregunta más porque lo dijiste así como rápidamente y me gustaría que ahondaras. ¿Hay ayuda de Reino Unido, Estados Unidos y no mucho más? Porque tampoco, o sea, hubo mucho anímense y vayan, pero sí. tampoco hubo tanta ayuda. Entonces, ¿qué es lo que recibieron? ¿Y lo que recibieron les sirve para aguantar? ¿Les sirve para desgastar un poco o realmente, digamos, pueden hacer frente al aparato ruso con lo que tienen? Vamos por el principio. Los rusos han tenido el plan inicial para atacar, que es el que han utilizado. Cuando se tiene un plan inicial de ataque, choca, que todo es una teorización, con la realidad de lo que estás enfrentando. Al chocar con la realidad de lo que estás enfrentando, eso que estuve hablando yo de ese uso de las columnas, las acciones rápidas de lo que pudieron hacer sobre esos flancos los ucranianos, eso merece en realidad un nuevo ajuste a cómo proceder. A esto se sumó la rapidez con que los ucranianos pidieron el cese del fuego y esas primeras conversaciones, porque estos iban, los rusos, directamente hacia Kiev, que es el pie principal, el centro de gravedad de su ataque. Ellos han, por ejemplo, para Kiev, revisto el tema de entrar sobre Kiev y la han rodeado, están terminando de rodear y están creando otras alternativas más, la están bombardeando con distintos medios. Hay otras ciudades, han cambiado la expectativa que era pensar de eludir las ciudades, directamente seguir avanzando, y ahora lo que hacen es cercar las ciudades, en algunas ciudades cercarlas y tratar de imponerle un ultimátum a las autoridades para que se rindan y entrar, y en otras, como las que están en Mariupol y otras que están en la zona sur, han combatido directamente con fuego, saturado toda la ciudad para poder conquistarla y poder consolidar el frente del sur con el que venía desde el Donbass. Es decir, hay un ajuste de tácticas de ellos, pero que a mí me parece que responde más a las respuestas que el comando ruso da a la situación operativa en el terreno. No tanto, me parece, al tema de los aliados que puedan tener o no Rusia. Yo creo que este es un tema específico del teatro de operaciones donde se está combatiendo y que hay una regulación de los medios que van asignando, porque, insisto, con esta mirada que yo tengo, de que los rusos, con todo lo que a nosotros nos parece como una cuestión de salvajadas que están haciendo en distintas ciudades, luce como limitado a todo lo que podrían hacer, porque podrían hacer desastres mayores. Ahora, con respecto a los ucranianos, como decía recién Karina, le han dado misiles antitanques, seguramente raciones, seguramente apoyo de inteligencia. Es muy probable porque sin apoyo de inteligencia los ucranianos no podrían estar operando contra estas columnas de los rusos. Es imposible pensar que un país como Ucrania, que no está teniendo fuerza aérea para combatir, que depende de unos drones, que es lo único que está usando con alguna efectividad para causar algún daño sobre los rusos, pueda tener una alerta temprana de por dónde vienen las principales columnas de los rusos. Eso es inteligencia operativa que le da Occidente, eso no cabe duda. Sin eso estarían liquidados. Ahora, tengo dudas con respecto a otros tipos de suministros que les puedan dar, por ejemplo, combustibles y lubricantes, vehículos, todo eso es muy difícil que pueda llegar porque la forma que se lo llegan hasta las fronteras con Ucrania, del otro lado de la frontera, y ahí tienen que ir conductores ucranianos con la carga a llevarla. Ese corredor de transporte de carga que ya no va más a Kiev, va a otros lugares de Ucrania, porque Kiev ya está controlado por los rusos, salvo un sector del sudeste muy pequeño. Esas cargas, ¿cuánto tiempo van a poder seguir usándolas sin que la Fuerza Aérea de Ucrania los pulverice? O sin que las operaciones que están haciendo los rusos sobre el oeste de Kiev, expandiéndose desde del límite oeste de la ciudad hacia el oeste de la frontera ucraniana y quizás bajando hacia el sur, busquen
cortar ya por tierra también con esto. Eso es una cuestión que los rusos bien podrían hacer, sin ningún tipo de inconveniente, y que todavía no sé por qué no lo ha hecho. Ahí el otro tema también es, porque también se dice en la prensa y algunos analistas, bueno, hay que empezar a proveerle otro tipo de equipos que les sean más útiles en las acciones contra los rusos. Entonces te hablan de sistemas complejos de defensa antiaérea, no los que puede usar un hombre, sino baterías más complejas, otros sistemas de armas, pero todos esos sistemas de armas, aparte de acarrearlos y llevarlos a Ucrania, tenés que capacitar a los operadores y vas a necesitar varias semanas hasta que eso suceda. Si vos me decís, la guerra se va a prolongar por meses y meses y vas a tener siempre un corredor que lo pueda abastecer de estas cosas, te creo. Si hay otros también que tienen la peregrina idea de que pueden ir personal de la OTAN a dar el adiestramiento sobre esto. Eso significa guerra. Que personal militar de la OTAN ingrese a Ucrania, aunque sea como auxiliares, como instructores, como facilitadores, como logísticos, eso es guerra. Te interrumpo un segundo con eso. Se habló de grupos de voluntarios, digamos, no representando a un país específicamente, ni representando a OTAN, sino voluntarios al azar que formaran, no sé qué nombre ponerle, Guillermo, comando. Legión le están diciendo, legiones. Legión, claro, de hecho. Y esa gente podría, la verdad es que se me ocurre como muy difícil, pero son cosas que dan vueltas y que nos parece interesante, digamos, por lo menos demitificarlas. Esa gente podría llevar, digamos, la instrucción o mismo manejar, no sé, acciones de defensa armadas como las que estás describiendo y que no representen a ningún país. Sí. Yo en algún momento pensé que esto tenía un tufillo a las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española, de algo de romántico, como para decir, no pasarán en Madrid, ese tipo de cosas, pero fue tomando entidad. Yo levantaría una nota de prevención con esto. Estamos hablando de Rusia, un país que tiene un servicio de inteligencia exterior de primer nivel. Un servicio de inteligencia que les puede informar si fulanito, menganito u otras personas que son voluntarios no estaban hasta hace 20 días sirviendo en el ejército del país A, B, C o D de la OTAN, supongamos. Y no vaya a ser que capturen a alguno de estos personajes y los expongan ante la televisión y digan, este señor se llama Guillermo Laferrière, estaba sirviendo en el ejército de Bélgica hasta hace X cantidad de tiempo y ahora está acá como voluntario. Esta es la última vez que vamos a estar tolerando que la OTAN haga una intromisión en esto. Es la última advertencia que hacemos. A mí me parece extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Pero yo no decido, ¿no? Hay cosas, Guillermo, que pues se están manejando en materia de lo que es la opinión pública. Le recordamos a todos los que nos están oyendo en estos momentos que, si bien es cierto, el caso de Ucrania en particular nos ha llevado a conocer lo que es en vivo estos nuevos modelos de guerra híbrida, también tenemos claro que hay una persistencia por parte de medios de comunicación de abultar, de manejar, de regular la opinión pública para que la gente crea, por ejemplo, que un grupo de ciudadanos que no están prácticamente preparados para enfrentar una guerra, para usar una de estas ametralladoras, etcétera, pueda dominar un ejército que se supone es uno de los mejores del mundo y que adicionalmente a ello, pues están con conocimiento de causa de cada uno de esas especies de armamento que hay a nivel del modelo ruso, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo puede uno apreciar eso, ya que los medios de comunicación están prácticamente desatados, dando información que pareciera no se ajusta a la verdad. ¿Vos querés que me refiera al carácter de híbrido de la guerra o al tema de la campaña de desinformación? A los dos temas. Bueno, todo por el mismo precio. Ok, vamos por el tema hibridez. Karina lo sabe porque se lo he comentado. Vos, si estuvieras en la Argentina, Meibor, estoy pronunciando bien tu nombre, ¿no? Meibor, ¿sí? Sí, así es. Estarías así, infringiendo algo grave, porque en Argentina, si vos decís el término guerra híbrida, según un documento del Estado argentino, ese es un término invitado por Washington,
para envenenar las mentes nuestras de cómo entendemos las cosas. Así que menos mal que estamos saliendo para Nueva York y no para Buenos Aires, donde esto puede causarnos algún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Qué pensás, Karina? Pero no, el concepto de guerra híbrida depende de la gente cómo lo toma. La mirada que yo tengo sobre guerra híbrida es, creo que no aplica al caso no aplica al caso, porque yo creo que estamos frente a una guerra convencional. Sería una guerra híbrida si se demostrara que los rusos, por ejemplo, al entrar a Ucrania, aparte de utilizar sus fuerzas regulares, fuerzas especiales y todo eso, han levantado, podría ser, mirá, ahora me estoy haciendo cambiar de opinión. ¿Viste todas esas fuerzas irregulares que están en el Donbass? ¿Son irregulares o no? Son fuerzas no convencionales. Las están utilizando en las tropas de combate. ¿Me comprendés? En la guerra, las están utilizando. Entonces esa mezcla de fuerzas guerrilleras, trabajando contigo como fuerzas regulares también, eso habla de un carácter híbrido de la guerra, ¿me comprendés? Que vos estás operando de una manera como un ejército regular, pero al mismo tiempo a los ucranianos les estás infiltrando una guerrilla. Eso es una guerra híbrida mezclada, ¿sí? Y con respecto a la campaña de desinformación, yo creo que lo que la han manejado mejor han sido los rusos. Porque ¿perdón? Que son expertos en el manejo Pero de son expertos desde siempre, desde 1920. La doctrina soviética tiene un nombre en ruso, este tema de la decepción, del engaño permanente, de utilizar todos los elementos que te da la época, el tiempo, para engañar al otro, porque de eso se trata la guerra. De eso se trata la guerra. No es una cuestión de yo te muestro mis cartas y estas son, uy, mira, yo tengo el as acá, y vos tenés tal. No, no es así. Se ocultan esas cosas. Ok. Los rusos, vos fijate que han mantenido silencio sobre bajas, qué no capturaron, qué agarraron. Lo único que han empezado a decir es, sí, a la torre esa en Kiev de comunicaciones la destruimos nosotros. O te dicen, te muestran pobres ancianitas en la zona del Donbass que han sido asoladas por los tipos que te seguro que son otros salvajes que están del otro lado, porque en ese tema yo no creo en buenos y malos en esa cuestión. Acá hay tipos complicados de los dos lados, irregulares, hay cosas complicadas. En eso los rusos me parece que se han manejado bien, en eso, no en la política hacia afuera, Naciones Unidas, las relaciones con el resto del mundo, ese es otro tema que me escapa bastante. Y Ucrania lo que ha exagerado, a mi modo de ver, es tiene un actor de presidente, yo no lo estoy haciendo de forma peyorativa, yo creo que este tipo es hábil para manejar la comunicación, y entonces está apelando a cuanto dato y cosa hay para insuflar el espíritu de heroísmo de los ucranianos, reafirma el tema y se los dice a los de la OTAN en la cara, ustedes no nos dieron nada y nosotros, pese a que no tenemos nada, seguimos peleando, estamos acá parados, impidiendo. Ahora, ¿eso de qué sirve? ¿Le sirve a él? Eso no sé. Le sirve a él internamente para manejar cierto nivel de cohesión que ya me pongo en duda cuando vos tenés 1 millón de personas que se están tratando de abandonar Ucrania. O sea, eso, y entre los que se van no hay solamente mujeres y niños, hay personas que estarían en edad de combatir también, hay gente que viene a combatir Ucrania, pero ese tema, cuando vos ya empezás a tener 1 millón de refugiados en un país, tenés que empezar a preguntarte que si está todo tan cohesionado. No lo sé, me lo pregunto. Y con respecto a afuera, de cómo ven la guerra, no me gusta el concepto blanco y negro para esta guerra. No me gusta porque me parece que no es adecuado para enfrentar. A ver, no me gusta Putin, no me gusta lo que está haciendo, pero tiene una racionalidad estratégica de él y pensar que él es un loco de mente no hace bien para entender este tema y el problema que estamos enfrentando, porque si vos crees que estamos frente a un tipo que necesita estar en un psiquiátrico, estamos en un problema. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién nos vamos a sentar a arreglar esto? O sea, que no me parece un buen punto de partida y muestra también, y acá termino, una cierta falla que ha tenido Occidente con esto, porque este problema, Maybor, se arrastra desde hace años. Este problema no empezó con el despliegue de tropas sobre la segunda mitad del año pasado de los rusos. Este problema lleva años que Rusia viene diciendo que no entre la OTAN Ucrania. Y la OTAN,
que tanto interés tiene, y no estoy siendo irónico, pero que tanto interés tiene en Ucrania y su defensa, tuvo durante años a Ucrania, y la sigue teniendo, fuera de la OTAN. ¿Y por qué la metió fuera de la OTAN? Porque sabía que ingresar a Ucrania en la OTAN era comprar el paquete problema con Rusia ya, aquí y ahora. Por eso no lo hicieron. No sé, ¿ves cómo lo veo, no? Así es. Bueno, y es que ese ha sido uno de los puntos claves en la discusión y en la solicitud de Vladimir Putin a la hora de conversar. Ya Karina va para con la pregunta, pero yo quisiera destacar que en la conversación que tuvo Putin con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha planteado estos elementos nuevamente y ha dicho, además, con esta palabra clave que él está utilizando, que es bueno, que ahí había nazis y que pues nadie le comió ese cuento, pero él sigue replanteándolo ante la comunidad europea y pareciera que no tiene la más mínima intención de pararse hasta que no logre su objetivo, ¿no? No. Adelante. Déjame hacerte, perdón, antes que entre ahí, Karina, el tema este que vos dijiste que hablábamos, ¿no es cierto?, sobre la política. Fíjate lo que dijo el señor Mike Pompeo hace pocos días, o lo que dijeron Kissinger. Mike Pompeo dice directamente, esto es una falla de la diplomacia, porque hace lo que estábamos hablando recién, hace mucho que todo este tema estaba sobre la mesa, y se lo fue congelando, descartándolo, y cuando todo te estalla, todo el mundo, bueno, se pone en duro, medidas económicas, esto, aquello. No hubo un buen manejo. Y Kissinger, que es clave para entender el mundo como es y no como quisiéramos que fuera, te dice en un artículo que Ucrania, la única posibilidad de Ucrania para ser un país desarrollado y en paz, no es pertenecer ni al este ni al oeste, sino ser un puente entre los dos. Te está hablando de una finlandización de Ucrania, te está hablando de entender qué es lo que estamos hablando. Ese es el tema. Perdón. Estabas hablando de fallas, errores de diagnóstico y quizás algunos errores estratégicos de la diplomacia a nivel mundial. Si hacemos un rápido panorama, vamos a ver que Europa toda, digamos, OTAN dejando que prácticamente Estados Unidos sea quien mantiene todo esto y quien además marca el ritmo. Y además, Europa, digamos, con su política energética, haciendo que le fluyan los millones, que son los millones, digamos, los millones de la energía y del gas rusos son los que están sosteniendo el esfuerzo bélico. Esto hay que decirlo con todas las letras. No hay vueltas en todo esto. No hay SWIFT que valga porque si se apaga todo, no es que se apaga no sé, la calefacción de los hogares, que sí se apagan además las industrias. O sea, y entonces, ¿quién está sosteniendo el ejército ruso? Los millones del gas que está siendo pagado por Europa. Pero quiero traer un tema que tiene que ver con esto que vos hablabas de cuán racionales o no racionales son los líderes que están metidos en el conflicto bélico. ¿Por qué? Porque lo que está empezando a hablar, digamos, hace unos cuantos días todo el mundo, no solapadamente, Lavrov lo dijo abiertamente, es la amenaza nuclear. Entonces, sí. Guille, una preguntita liviana que te hago es, decime cuánto de real hay sobre la amenaza nuclear y sobre otros tipos de armamentos que la gente, que quizás no nos suenan tanto, pero que están también en la estructura, digamos, de este debate. No, para mí la amenaza, yo comienzo cada charla que me invitan para hablar de este tema acá en Argentina, donde la ignorancia abunda como mares, ¿no es cierto? Es el tema del marco que se mueve en donde las armas nucleares están presentes. No están actuando, pero están presentes. Desde el domingo pasado, Putin anunció, ¿no es cierto?, de que había puesto en alerta su sistema nuclear, que seguramente ya estaba en alerta de antes, pero lo anunció públicamente. ¿Por qué? Y lo anunció en relación a la aparición de las medidas de sanciones económicas, financieras, que las vio, ¿cómo las leyó Putin? Como un ejercicio de una guerra económica sobre Rusia. Entonces contestó con este tema nuclear. Y el señor Lavrov ayer declaró que una tercera guerra mundial sería un desastre, una hecatombe, más o menos entre esos términos. Y hoy, en el Mar Negro,
están de ejercicios submarinos con misiles nucleares rusos haciendo ejercicios ahí. No sé, acá en Argentina diríamos, ¿cómo querés que te lo diga? En chino te está diciendo con gestos, con palabras, utilizando el ruso, pero lo traducen fácilmente al inglés, al idioma que quieras. Te están diciendo, Ucrania, solucionar el problema de Ucrania es para Rusia un asunto vital para su seguridad como Estado. Ese es el tema. Y ni para Europa ni para Washington hay un asunto vital para su supervivencia como Estado en Ucrania. Esto es durísimo lo que estoy diciendo, pero es así, no hay algo vital. Y porque no hay nada vital, ni los países de la OTAN, ni Suecia, ni ninguno de los que está afuera, mete un solo soldado en territorio ucraniano porque sabe que es ir a la guerra con Rusia. Saben que van a la guerra con Rusia. Y saben que Rusia, por este tema, se aproxima al umbral nuclear. Porque lo que te lleva a vos al umbral nuclear es que vos concibas que tu capacidad para sobrevivir como Estado está en riesgo. Y ellos lo consideran eso no porque piensen que la OTAN los va a atacar mañana, pasado, dentro de un año, porque no saben qué puede pasar dentro de 40 o 50 años. Procesan así las cosas. En este caso, Guillermo, estaríamos hablando porque Lavrov ha hecho varias advertencias, sí. pero ¿se considera el asunto de un ataque nuclear una amenaza creíble? Pareciera que en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, se le toma más bien como un efecto propaganda, es decir, como si no tuvieran realmente la intención de hacerlo, aunque se tomarían las medidas al respecto, pero pareciera que es más bien como una especie de amenaza que Occidente aún no cree. Sin embargo, quiero que planteemos también este asunto porque lo están pidiendo varios de los que nos están siguiendo desde las plataformas, y el hecho de que, ¿qué significa que Alemania haya decidido entregar a Ucrania unas armas rusas que estaban allí desde la Alemania Oriental? ¿Hasta qué punto eso va a tener un efecto en todo este conflicto que se está dando y que cada día se ve que puede avanzar? Bueno, parece ser que Alemania está recurriendo a un truco que yo ya vi cuando estuve desplegado en Croacia en el 93, que era, le proveía a Croacia armamento de la época soviética, nadie sabía de dónde venía, pero era de Alemania. Venía, y debe ser ese mismo material, ya bastante vetusto. Se ve que tienen algunos depósitos interesantes por ahí. Sí, pueden proveerle ese tipo de cosas. También volvemos a lo de antes, a ver cómo llegan, cuánto tiempo hay. Y también otra cosa que, sobre todo acá en Argentina, se ha dado una repercusión importante en algunos círculos, el tema, bueno, ahora Alemania va a empezar a gastar, como les exigía el gobierno de Estados Unidos, a llegar al 2% del gasto del PBI en defensa, ¿no es cierto? El 2% del PBI en el 2024-2025. Esta guerra va a terminar mucho antes que todo eso. Es decir, está bien, es un gesto que hace Alemania y capaz que de aquí al 2025 el gobierno actual en Alemania decide que, no sé, salta otra prioridad, otra cosa y yo lo veo como como decir, bueno, estamos haciendo algo, pero no es algo que vaya a cambiar en ninguna cuestión, como también cuando te dicen Finlandia y Suecia ahora quieren entrar a la OTAN. Y ahora se suman Moldavia y no sé qué, Georgia, todo el mundo quiere entrar a la OTAN. Bueno, veremos, qué sé yo, no sé, lo veremos. Veremos si eso pasa. Lo que también a mí me parece que hay que orientar la mirada es un poco más a largo plazo, ¿no? Y esto es también muy duro. El problema que Occidente, la forma de vida de Occidente, de libertad individual, no tener que estar dependiendo que el Estado me diga si puedo hacer una cosa u otra, la amenaza principal para eso no está acá. Esa amenaza está allá en la ciudad prohibida en Beijing. En China es lo que se está asomando. Y para equilibrar esa amenaza, para quitarle esa amenaza capacidades para llegar a Europa de otra forma, para quitarle sinergia a ellos, necesitamos de Rusia. Necesitamos de Rusia. Así como Kissinger y Nixon
vieron a principios de los 70 la necesidad de acercarse a Mao, que comparado con el señor Putin es el diablo sentado con 20 tridentes. Se acercaron y tomaron el té con Mao, con Zhou Enlai, con todos los chicos que estaban ahí. ¿Por qué? Para sacarlos, si bien estaban medio peleados, sacarlos del circuito de la URSS por las dudas. Bueno, nosotros necesitamos una ingeniería de ese tipo. Y lo peor que nos puede pasar es que se conforme un bloque euroasiático que no va a tener, como piensan algunos pseudointelectuales rusos, como el amigo Dugin, que es uno que suele pulular por Argentina, que es uno de los que le da teorizaciones a Putin y que habla de generar una Eurasia donde Rusia tendría gran poder. Yo creo que se genere esa Eurasia, la que va a tener poder es Beijing, claramente. Pero bueno, eso me parece que a largo plazo no nos conviene. No nos conviene pero bueno. Justamente aquí están hablando, Guillermo, en el superchat y preguntan con mucha insistencia cuál es el rol que va a jugar China en todo esto. Por el momento ha estado calladito, no ha jugado sus cartas. Muchos dicen que no tiene por qué jugarlas, porque este no es un lío en el que ellos los estén llamando para participar directamente. Y también, aunque no es tema de conversación, aquí el amigo Carlos te pregunta ¿qué piensas tú sobre esa base china que instalaron por allá, por la Patagonia, para ver el lado oscuro de la luna? Bueno, una base que pusieron los chinos en acuerdo con el gobierno nacional y popular argentino para ver el lado oscuro de la luna. No sé cuál es el problema. No, acá, viste cuando te dicen, tiene 4 patas, maulla, mueve la cola y tiene bigotes. ¿Qué es? Un perro. No, es un gato. Es un gato. Y yo te digo, tenés una antena así de tales características. El terreno donde está colocado es terreno como propio de China. Es terreno soberano chino, como si fuera una embajada. Tenés un acuerdo con los tipos por 50 años. Vos tenés acceso ahí después de haber hecho un laberinto kafkiano para entrar a ver 5% de lo que te quieran mostrar. Algunos tipos te dicen, bueno, pero dejan entrar escuelas a ver cómo es, sí, seguro. También, bueno, no sé, me parece una locura que es propio de la locura en que Argentina no es un, digamos, un lugar para mostrar, decir, bueno, qué coherencia hay. No, eso, yo no voy a hablar más de eso porque es propio de la locura nuestra. Sí, con respecto a China. En China yo creo que lo están viendo de 2 formas, me parece a mí. Una, a largo plazo, que es la que hablamos recién. Bueno, se presenta una circunstancia que hacia el futuro podemos tener a los Tovarich de allá del Kremlin con nosotros y quizás manejemos la rienda bien. Esa es una posibilidad, pero a largo plazo. El problema es a corto plazo. A corto plazo tenés todo el lío tremendo de estas medidas económicas y financieras, que no creo que a Beijing le hagan mucha gracia porque Beijing quiere vender y comprar y vender. Yo el año 2015 estuve invitado a almorzar por el embajador de China en Argentina. Tipo brillante, le volaba la cabeza. Venía de haber sido el secretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería China. Era como si estuviera sentado en Miami con el jefe de la Coca-Cola para toda Latinoamérica. Su mentalidad era, ¿cuántas Coca-Colas voy a vender? ¿Cuántas Coca-Colas vos me podés comprar? Esa era, su charla era eso. ¿Cómo puedo colocar productos chinos? ¿Cómo puedo sacar más? ¿Qué minerales? ¿Qué puedo sacar? ¿Me entendés? Entonces, en ese corto plazo, me parece que los chinos deben estar queriendo que esto termine rápido y de la mejor forma para que los negocios sigan como estaban o que estaban creciendo. Pero en el largo plazo, creo que hay una oportunidad para China que no creo que se les escape. Karina, ¿tienes alguna pregunta o seguimos con las del público? No, sigamos con las del público y sí te pregunto, Guillermo, una cosita más de China. Lo que decía Medvedev es tal cual, vienen, digamos, tranquilos, como no haciendo nada. Ahora, tiene que haber una desconfianza también natural, porque es propio de Putin, saber que si lo empujan, digamos, hacia China por una cuestión económica, por una cuestión de defensa, por lo que fuera, va a quedar en un segundo plano.
Esto, digamos, de alguna manera bélicamente se tiene que estar calculando, porque tampoco es que van a ser los mejores amigos. Te consultaba eso como reflexión, si lo querés decir, y después sigamos, Maybor, porque debe estar lleno de preguntas del público. No, yo creo que está bien. Está también el cálculo de la elite del Kremlin que deben estar pidiendo eso. Mirá, China y la Unión Soviética fueron a la guerra en el 69. Se agarraron en la frontera duramente en una guerra relativamente corta. Rusia tiene un problema en su frontera oriental con China porque los chinos tienen mayor población, obviamente, tienen mayor empuje, se meten a terrenos de Rusia para producir y los rusos no tienen capacidad demográfica para tener presencia. O sea que ellos tienen un tema ahí. ¿Qué primará más? El corto plazo de me acerco a los chinos porque me conviene ante estas debilidades que me puede quedar, que me crea Occidente, o resisto y veo arreglo con Occidente para después encontrar en alguna vuelta cómo volvemos a la amistad y a tomar vodka todos juntos. No lo sé, no lo sé. Así es, aquí hay varios temas, ¿no? Uno de ellos es las sanciones. En el plan de Putin, estas sanciones económicas drásticas estaban planteadas. También el aislamiento internacional y todo lo que tiene que ver con la corrección de daños. De hecho, el Banco de Rusia emitió acciones prácticamente de inmediato, elevando los intereses a un 20%, controlando la salida de capitales, etcétera, porque ellos tenían un plan de daños previo, es decir, que ellos estaban esperando estas y otras sanciones. Interesante aquí el hecho de que en el caso de las sanciones, Estados Unidos ha planteado junto a sus aliados sanciones financieras que se consideran duras, entre las cuales se encuentra sacar a Rusia del sistema de transacciones monetarias SWIFT. Pero cuando vemos la decisión del Banco de Rusia, que lo estamos leyendo directamente en su página, dice que las transacciones que se daban en el sistema SWIFT de algunos de los bancos que están prácticamente sancionados ahora, pues fueron cambiadas y fueron hechas directamente para desviar el sistema, contando con otra plataforma que no la plantean directamente, pero suponemos que es la de China. Y el otro aspecto que tiene que ver con el tema de las sanciones energéticas. ¿Por qué no se dan las naciones energéticas, las acciones? Porque aquí hay un elemento de dependencia de una buena parte de los países europeos del gas ruso y del petróleo. Nos acercamos aquí, fíjense que esto es un mapa hecho publicado por Al Jazeera, pero tomada la información de la página de los Estados Unidos de la Reserva Energética. Y dice aquí, ¿Estados Unidos depende del crudo de Rusia? No. Depende del crudo de Canadá, de México un 10%, de Arabia Saudita un 6% y Rusia apenas un 3%. Ese 3% se incrementó del año 2020 al año 2021. ¿Y por qué? Una importante información que nos dieron a conocer esta mañana la gente del Partido Republicano del GOP, y que se basa en información relatada directamente de las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos. Y ellos señalan que diariamente los Estados Unidos y la comunidad europea le entregan al bolsillo de Vladimir Putin 700 millones de dólares, mínimo solamente comprando petróleo. 700 millones de dólares al día que se incrementaron del año 2021 y 2020, pues es mucho dinero. Lo que quiere decir que Putin tiene reservas. Se ha dicho también que él había cambiado una parte de las reservas en oro. Muchos dicen que él no puede satisfacer las necesidades que tiene ahora con oro porque los mecanismos de la venta de oro son un poco más complicados cuando están sancionados. Podemos poner el ejemplo de Venezuela, que trafica ilegalmente con oro para pagar deudas y para pagar a los corruptos, porque no lo puede vender de manera directa. Eso tiene unos mecanismos y un procedimiento y un protocolo que no es fácil evadir, aunque hay países que se han dedicado única y exclusivamente a evadir sanciones con oro, otras a evadir sanciones financieras con el sistema SWIFT. Es decir, Putin y el grupo de los malos estaría preparado para manejar todo este tipo de sanciones, incluyendo las energéticas que no han sido tomadas, ¿no? Adelante.
Mira, Melbourne, yo no soy un especialista en economía, ¿no? Pero como creo que les dije al principio, yo dudo que los rusos estén despertando a esta situación y están viendo ahora qué hacemos. Han tenido, vos lo estás diciendo, varias alternativas han estado inventando para ver qué es lo que van a hacer. Sí tengo por seguro que todas estas medidas que han tomado económico-financieras en la campaña militar tienen incidencia cero. Cero. Es decir, que lo que ellos quieran lograr no va a tener ningún tipo de incidencia siempre y cuando la campaña se desarrolle dentro del tiempo que ellos hayan previsto, que no lo sé. Es decir, ellos en todas estas circunstancias que han planificado han tenido en cuenta cuándo pueden llegar a sentir un problema con esto. Entonces, dentro de eso han tenido que colocar su campaña militar para que se pueda desarrollar sin que esto lo afecte. Me parece que en eso lo van a poder lograr. Yo creo que hay chances de que Putin salga menos mal parado de lo que parece. A mí me cuesta creer de que Putin hay gente que cree que Putin va a terminar ahorcado como Saddam Hussein. Lo hemos visto, Karina, hay gente que cree que van a poner a Putin sentado en la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que hay mucha gente delirando. Me parece que no va a pasar eso. Me sorprendería que pase eso. También hay gente que te dice, bueno, esto va a hacer que los oligarcas en Rusia presionen económicamente, políticamente para que lo destituyan, sea un putsch ahí en el Kremlin, lo saquen y pongan. ¿Y si el que ponen en Rusia es más duro que Putin? ¿Y si Putin es alguien? No lo sé. Sí, pero me pregunto, porque a veces en estos regímenes que son tan duros, el que muestran es el menos rústico o el menos duro de todos. Cuidado entonces, cuidado, no lo sé, pero tengo todas esas dudas. Adelante. Hay algo que tiene que ver con que es necesario cuando uno analiza este tipo de cosas tan frágiles para la seguridad mundial, entre lo que uno quisiera que pase y lo que efectivamente, digamos, a lo que podemos aspirar. Claro. Creer en la información de las dos partes en un conflicto, no en en cualquier momento de la historia, es ridículo porque la comunicación es efectivamente parte de la guerra. Ahora bien, y también es cierto que en la Duma no hay que confiarse, no es que si cae Putin viene un libertario que va a hacer las maravillas y que va a convertir a Rusia en un paraíso democrático. Entonces, digamos, me parece que hay como mucho de ingenuidad que tiene que ver precisamente con desconocer que las sanciones que nosotros conocemos perfectamente en la región no han servido para nada. ¿Sabés para qué sirven? Para empobrecer a la gente, para aislar a la gente. Venezuela, por supuesto. Digo, para aislar a la gente, a la que van a padecer, pero esto no va a ser mella en los oligarcas, digamos, que son digamos, el club de amigos de Putin, porque esa gente no tiene ni un 2% blanqueado. Y porque además, como bien estábamos diciendo, el circuito, por ejemplo, del oro o el circuito de los metales, que tiene que ver con sostener estas autocracias, ya está zanjado, ya está hecho. Es algo que, digamos, que no se detiene. La parte blanca no es la que rige todo esto. No. Ahora, ¿a qué podemos aspirar en esto? ¿Le conviene a Rusia, después de este enorme avance tan brutal y tan veloz, un poco más y llegar a un acuerdo, a una Ucrania partida en este-oeste, a un Zelensky renunciando, digamos, renunciando y poniendo a un proxy Lukashenko? ¿A qué podemos aspirar racionalmente con esto que tenemos? Y perdón, y te agrego con lo que empezaba Maybor, que es con qué espíritu tienen estos corredores sanitarios, o sea, ¿qué espíritu? ¿Tienen además la idea de llegar a algún tipo de acuerdo o estamos solamente hablando de esto? Porque, como bien comentaba Maybor, no es que salió Ucrania feliz y contenta, digamos, de estas charlas primeras.
No, vos veías las fotos de la primera y de la segunda, los rostros de los enviados de Ucrania. Era gente que no la estaba pasando bien, y no me estoy refiriendo a de la situación que venían, sino que ellos tenían cargando en sus espaldas la situación real de lo que está pasando. Ahora bien, en el dominio de las porciones de esa, como yo lo tomaría como si fuera una gran cinta profunda que va desde el norte de Kiev y bordea toda la franja oriental de Ucrania hasta kilómetros antes de llegar a Odessa, ¿no? Antes tenían solamente la zona del Donbass, ¿no es cierto? Con problemas. Ahora Ucrania tiene todo eso ocupado por los rusos. Los rusos se podrían sentar hoy mismo a decirles, miren, yo me podría quedar con todo el Donbass, todo el corredor que va por el mar de Azov y comunica con Crimea y, no sé, hasta cerca de Odessa, o sigo operando por Odessa. Yo con todo eso ya me podría quedar a negociar. Y toda la otra zona de la zona del sur y toda esa zona del norte que han ocupado en el frente también. O sea que Rusia ya tiene para negociar, para decir, bueno, yo puedo retener todo esto, ¿con qué lo van a sacar de ahí? Toda esa zona donde están, ¿quién los va a sacar? La OTAN, desde la mirada mía, no va a entrar a sacarlos. ¿Ucrania los va a sacar? No creo, mientras estén los rusos en esto. No tienen posibilidad de sacarlos. Entonces ya tiene cosas para... Entonces, ¿qué es lo que puede aspirarse acá? Yo creo que la solución que pueden encontrar los rusos quizás tenga que ver con, imagino, decirle al señor Zelensky, usted puede seguir teniendo un gobierno por una cantidad de tiempo, puede seguir gobernando, vamos a ver cómo solucionamos este tema de las repúblicas que se reconocieron del Donbass, vamos a mantener una ocupación preventiva en tales sectores, nos podemos ir retirando, pero ustedes se van de la OTAN. Ustedes renuncian de la OTAN y tienen una garantía, no estoy imaginando, una garantía de Moscú de que no van a ser ocupados, de que les vamos a proteger si es necesario su frontera, de que son atacados por alguien, no sé, alguna cuestión por el estilo, de que vamos, hasta diría, vamos a resarcir algún tipo de daño, alguna cuestión que muestre una buena voluntad de Rusia. Creo que hay caminos para que Rusia pueda arreglar esto ya no más. Y que si sigue combatiendo es porque quizás todavía nota que hay resistencias o recibe mensajes de que internamente en Ucrania no todos están de acuerdo, no lo sé. Sí, recientemente pues acaban de salir nuevas informaciones sobre el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, donde advierte que si Ucrania cae en manos de Putin, también lo tendría el mismo camino Letonia, Lituania, Estonia, etcétera. Te pregunto porque pareciera que el señor Zelensky está tratando de acercarse un poco más, porque hay una frase muy importante que dice así: es la única manera de parar esta guerra, dialogando con Putin. Se le está viendo debilitado a Zelensky, se siente poco apoyado ante la no presencia de los grupos militares de apoyo que ellos estaban esperando, o simple y llanamente está entendiendo que la dependencia energética de Europa hacia Rusia es lo que domina la escena en estos momentos. Mira, Maybor, debe ser todas esas cosas que vos dijiste, pero la primera es la situación militar que está su país. Yo dudo que haya alguien en su sano juicio dentro del círculo que lo asesora y que conduce el país que le esté diciendo tenemos una posibilidad de ganar. Porque aunque tuvieran una posibilidad de estar retrasando a los rusos y demorarlos un poco más, los rusos tienen en algún lugar una agenda para seguir con esto porque saben que no pueden seguir por tanto. Y el castigo que recibirían por demorar todavía más esto haría atroz todavía lo que recibiría Ucrania. Entonces, la situación militar para mí es la clave. Y todo lo otro que vos dijiste, esa dependencia del gas, que mencionaste vos y lo mencionó también Karina en su momento. Todo el tema de que también los estados europeos se ven afectados por las medidas financieras y económicas que han colocado a Rusia, un montón de empresas, grandes empresas. Todos quieren volver a que esto termine cuanto antes. Y él sabe que está solo. Sabe esto. Lo que sí me parece que es que ya es una historia que nadie, por lo menos en la comunidad de defensa
que lo asume como algo cierto, cuando dice, bueno, ahora los que siguen son las repúblicas bálticas. Las repúblicas bálticas están en la OTAN. Este ejército de Rusia va a salir de esta campaña donde está poniendo en práctica una nueva doctrina que ha ajustado desde el 2008. Va a salir no para iniciar otra campaña, va a salir para, como diríamos, lamer sus heridas, para reorganizar, aprender de lo que estuvieron ejecutando, repensarse, cambiar cosas, habrá relevos, no relevos, un montón de cuestiones. Este ejército no sale para salir a otra guerra. Y aparte, ¿qué interés tendría Rusia en enfrascarse ahora en atacar Polonia o cualquiera de estas naciones que han estado antes dentro de la órbita soviética? No tiene ningún sentido. Me parece que es más que nada algo para el público interno, por ahí, una cosa así. Pero yo creo que necesita un acuerdo que le permita salvar las cosas cuanto antes, lo que pueda. A manera de conclusión, Karina, ¿qué es lo que tú estás observando como principales puntos de este problema? Que estamos hoy ya al frente de un acuerdo para un corredor humanitario, Zelensky prácticamente diciendo, ajá, vamos a hablar con Putin. Putin serio y sellado, pero hay algo también importante que quisiera transmitir, y es que la oposición a Biden llega a este conflicto con apenas un 37% de apoyo nacional, con un país completamente dividido. Por lo general, las guerras hacen que los países de manera interna, el público interno se una. En el caso de los Estados Unidos, esto no ha funcionado hasta el momento, sino que se ve más bien un debilitamiento de lo que es la figura presidencial. Y aquí la propuesta del Partido Republicano, del GOP, para Biden, si quiere realmente ayudar a Ucrania. Plantean un cambio radical en la política energética que Biden asumió y transformó en las órdenes ejecutivas que prácticamente firmó al inicio cuando llegó a la Casa Blanca. Dicen que quieren, por ejemplo, que se restablezca la construcción del oleoducto Kingston XL, también que se permita, ellos dicen que hay en estos momentos 6 contratos que están en espera y que el gobierno federal no le da apoyo para lo que es la parte del gas licuado. Ellos dicen, si eso se da, nosotros podemos ayudar a Europa energéticamente. Claro, esto va a llevar tiempo, pero la política de Biden está en función del llamado Green Deal, que es cambiar la energía de hidrocarburos a la energía verde. Y eso hizo que se transformara, sin pensar en las consecuencias futuras, lo que iba a ocurrir, y de allí pareciera que inclusive hasta el mismo Putin habría determinado, ok, este tipo bajó el sistema de hidrocarburos, cambió la política de la industria petrolera. Hoy en día los resultados son obvios. El barril de petróleo está por encima de los $112, creo que está llegando a 120 en estos momentos. Y también tenemos, bueno, el precio de la gasolina, pero lo que es peor, la inflación. Este conflicto lleva a una inflación internacional. En Estados Unidos la inflación supera el 7.5%, que no se veía desde hace 40 años. Es decir, la política económica interna no opera, pero a nivel internacional pareciera que tampoco, y esto puede ser inclusive una justificación para los gobiernos de decir, bueno, no pudimos moderar la pandemia, los efectos económicos de la pandemia, ni la inflación, pero bueno, vino la guerra y ahora tenemos una justificación. Adelante, Karina. Me parece que lo primero que tenemos que aclarar es que la inflación histórica que se está viendo en Estados Unidos no es producto, obviamente no la mejora, pero no es producto de este conflicto, sino del desastre de la política que se propuso a causa de las medidas de la pandemia. No es la pandemia, sino las medidas que tomó Estados Unidos respecto de la pandemia. Y obviamente, como siempre en cualquier conflicto bélico, se le echa toda la culpa y lo tapa. Pero esto ya ha pasado cientos de veces. Tenemos muchísimos ejemplos como para no dejarnos engañar. La otra cuestión que vos decías y que es muy interesante es que es cierto, los conflictos bélicos suelen hacer que la política interna de un país, bueno, cambio de objetivo, unifique a la gente, ponga
las tensiones hacia afuera. Ahora, ¿qué ocurre? Es muy reciente la salida de Afganistán. Es muy reciente el papelón, la humillación, la pérdida de vidas, la pérdida de dinero, el arsenal que se ha dejado en manos de un enemigo demente. No, digamos, esto que estaba explicando Guillermo respecto de Rusia no es lo mismo que el enemigo que se ha dejado atrás en Afganistán. Entonces, no se llegó yo no lo sé, eso lo sabes mejor vos, Maybor, pero la sensación del americano, yo no sé si ya cerró esas heridas como para meterse en otro conflicto y ver cómo se sale. Además entra Biden en esto con un mínimo histórico de popularidad y con una claridad que el Partido Republicano viene expresando por distintos medios, o sea, a nivel político, a nivel comunicacional, redes y televisión y demás, que es los desastres y los desajustes que tanto Estados Unidos como Europa hicieron por sumarse a esta utopía verde en la que no le explicaron jamás a la gente de qué se trataba. Han puesto, Maybor, límites para salir, para considerar que las energías alternativas iban a cubrir la necesidad energética de países industrializados. Le mintieron a la gente. Si una cosa va a quedar claro, y ojalá así sea, para todo el público, para mi región, que es una región devastada por la pobreza, pero también para Europa y también para Estados Unidos, es que la agenda verde es una mentira para la gente. Cuando te quedás sin combustible, cuando te quedás sin energía, no te quedás solamente con frío en tu casa, te quedás sin poder llevar tu auto a donde quieras, y eso significa que te quedás sin logística, sin industria, sin economía, sin nada. Entonces, yo no sé, todos estos factores que estamos hablando de Biden, la escandalosa salida de Afganistán, la forma, la pérdida, la inflación que no es producto de esta guerra, que tiene días, sino del desastre económico de 2 años. El abrazarse a una agenda verde a la que se le mintió a la gente, digamos, y sostener, además, apoyar a Europa en una política demencial que ahora se están viendo las consecuencias porque son los que alimentaron, porque si Putin es el demonio del mundo, el alimento del demonio del mundo tiene que ver con los desastres de la política verde. Entonces, todo eso, te consulto más a vos y lo cierro desde mi parte, todo eso es un paquete que yo no sé cómo puede digerir el gobierno de Biden. Bueno, de hecho, ahí es donde está el grave problema. Ayer hubo una reunión, hubo una discusión con la misma Reserva Federal, porque aquí se está teniendo que tomar medidas que no estaban previstas para atender el tema de la inflación y lo que viene. Lo que viene también lo va a pagar Europa, lo va a pagar particularmente España. Toda la gente que está en estos momentos en el superchat nos está preguntando porque España va a llevar un grueso de este pago y ya lo están viendo con los costos de la energía, pero esto aún no se traduce. Es decir, lo que está pasando hoy, lo que está pasando esta semana, se está empezando a ver en el incremento de los costes en materia energética en Europa y aquí en todas partes, pero viene peor. Y viene peor porque Europa tiene una dependencia muy importante que supera el 37% en el consumo de gas y de productos derivados del petróleo y del petróleo. Así Te que interrumpo con un dato solo. Todo esto que estás describiendo está pasando sin que se haya cortado el suministro. así es, porque todavía se mantiene el suministro y bueno, eso yo creo que lo están pensando mucho a la hora de tomar las sanciones energéticas. Biden acaba de anunciar nuevas sanciones, pero para los oligarcas rusos que se supone son amigos de Vladimir Putin. Guillermo, se nos ha acabado el programa, ya tenemos que irnos, pero quiero agradecerte haber participado y segurito que te vamos a volver a llamar porque esto pareciera que no se va a parar
vamos a estar al tanto de las informaciones. Nosotros hacemos análisis, no somos un noticiero, pero hacemos análisis de lo que está ocurriendo en Ucrania. Creo que es un aspecto de nuestra geopolítica que tenemos que estar al tanto. Quedaron muchas preguntas por hacer y muchos se preguntaban si todavía Alberto Fernández considera que Argentina va a ser la puerta grande de Vladimir Putin para América Latina, aunque le ganó Nicolás Maduro, Díaz-Canel y el señor Ortega de Nicaragua. Sí, yo antes de cerrar les sugeriría que si van a preguntarse sobre algo que sea constante en Argentina, pregúntenle a Karina una hora después de que le llegó la noticia, porque seguramente cambió. ¿Está? Eso es muy probable. No, yo te agradezco, Meibor, y a ti, Karina, que me hayan invitado y espero no haber sido claro y no demasiado vehemente, pero soy un poco así. Así es, bueno, y queremos agradecerle a todas aquellas personas que nos han acompañado desde nuestras diversas plataformas, también desde nuestro superchat. Muchísimas gracias a las llaves, a todos los que participan. Y recuerden, hoy teníamos, bueno, un ataque de bots que por lo general ocurre cuando hablamos de algunos jefes de Estado en particular. Nos pasa con Nayib Bukele, nos pasa obviamente con Nicolás Maduro y con el mismo señor Guaidó, que bueno, ya ustedes saben cómo es eso. Nos despedimos con un mensaje de la Red de Apoyo Canino, porque Sin Filtros apoya todos los programas que tienen en Venezuela. Recuerden que si quieren saber más sobre los programas de la Red de Apoyo Canino RAC, pueden ir a su página web, que la van a conseguir en la descripción de este video. Así que adelante, chicos, con el programa. Dale, adelante con el video. Así es. Nos vemos. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.